La batalla legal entre el Estado ecuatoriano y Chevron ahora se librará en una corte federal de Nueva York. NTN 24 conoció las pruebas con las que la petrolera estadounidense buscará que una sentencia de un tribunal ecuatoriano que obliga a pagar a la compañía 19.000 millones de dólares sea declarada inaplicable, argumentando una violación al debido proceso. En diálogo con el informativo de NTN 24, James Craig, vocero de Chevron, afirmó que el proceso en contra de la multinacional es fraudulento y está basado en testigos y documentos falsos. Acusó además al presidente Rafael Correa de mentir al querer mostrar un daño ambiental que sería responsabilidad de Petroecuador. Mundo entero, esta es la mano sucia de Chevron. A reaccionar contra tanta impunidad, contra tanto abuso, contra tanta explotación. El pasado 17 de septiembre, el presidente Rafael Correa llegó hasta el sector del pozo petrolero Acuarico 4 en plena Amazonía ecuatoriana para denunciar la contaminación que, según él, dejó la multinacional Texaco. Una contaminación que, de acuerdo con sus palabras, tiene dimensiones desastrosas. Es 85 veces más grave que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. 18 veces más grave que el derrame de Exxon Valdez en las costas de Alaska. Los ataques del mandatario van dirigidos contra Chevron, empresa que en el 2001 adquirió a Texaco. La petrolera ya fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares en una corte ecuatoriana. Los representantes de Chevron no solo sostienen que el juicio fue una farsa, que los abogados demandantes fabricaron el caso y falsificaron pruebas, sino que el presidente miente. Es también un intento de desviar la atención de la corrupción y el fraude que se perpetró en el caso nuestro, que es un caso, digamos, bastante importante, no solamente para Chevron, pero también para el Ecuador. Entonces, lo vemos a esa campaña como un intento de despistar la opinión pública mundial. Texaco operó en esta parte de Ecuador desde 1972 como socio minoritario de un consorcio del cual hacía parte además la petrolera estatal Petroecuador. El gobierno ecuatoriano y Petroecuador en 1998, según estos documentos, se declararon satisfechos por las labores de limpieza realizadas en las áreas explotadas. Chevron sostiene que el pozo Acuarico 4 estaba bajo la responsabilidad de la petrolera estatal. Ese sitio que se llama Acuarico 4 está en la lista PEPTA de reparación ambiental que el Estado, la petrolera estatal Petroecuador tiene a su cargo. Quien viene operando 23 años en ese sitio y quien opera el pozo Acuarico 4 es Petroecuador. Entonces, Texaco ya cumplió con todas sus obligaciones, tanto en ese sitio como en otros sitios en la región amazónica. Entonces, cualquier problema que podría existir hoy en día en el Ecuador, en esa región, ya es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Chevron sostiene que el presidente no solo miente en el autor de la contaminación, sino que también lo hace en las dimensiones de la misma. Es una tremenda exageración que viene en realidad de los abogados demandantes. Ellos han exagerado descaradamente los impactos ambientales y problemas que podrían existir en la región. Entonces, no hay un Chernobyl amazónico como se pretende decir, y es parte de la campaña mediática de los abogados demandantes tratar de exagerar desmesuradamente cualquier problema que pudiera existir en la zona. El mandatario ecuatoriano habló de más de 1.000 pozos sin limpiar. Los documentos que posee Chevron revelan que la responsabilidad de Texaco se limitaba a 162 piscinas. Claro, las cifras reales son otras. Texaco hizo una reparación ambiental bajo contrato y acuerdos con el Estado en 162 piscinas que le correspondía por ley remediar, y también 6 áreas de derrame. Texaco cumplió con la remediación que fue su obligación, y las piscinas restantes, que son unos 200 y pico, ya quedaban a cargo del Estado ecuatoriano como el responsable para remediar esos sitios. El presidente Correa se fue a un sitio que el mismo Estado reconoce que es obligación de Petroecuador. En el año 2006 estaba en la lista de sitios para Petroecuador remediar. Aprobaron el proyecto para remediar justamente ese sitio, y por alguna razón en los últimos 7 años no han hecho absolutamente nada. En una corte de Nueva York el próximo 15 de octubre se iniciará un juicio contra los abogados que ganaron la demanda contra Chevron en territorio ecuatoriano. La petrolera los acusa, entre otras cosas, de falsificación, de conspiración y de extorsión. Desde Miami, Florida, Orlando Guerrero, NTN 24.
NTN 24 con los protagonistas, hacemos contacto directo en Lago Agrio, Sucumbíos, en Ecuador, con Pablo Fajardo, abogado de los indígenas que se declararon afectados por Chevron. Abogado Fajardo, bienvenido, muy buenas noches. Ahondemos un poco en este nuevo juicio, 15 de octubre, un juicio que se iniciará en Nueva York. ¿No se supone que ya se había fallado, que ya hay un fallo en Ecuador? Justamente entiendo que en Sucumbíos por 19.000 millones de dólares que tendría que pagar Chevron Texaco. ¿Qué significa este nuevo juicio? Bienvenido. Y gracias, Andrea, amigos televidentes. Bueno, efectivamente ganamos el juicio en Ecuador y tenemos una sentencia plenamente ejecutable en cualquier jurisdicción del mundo entero. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que la empresa Chevron, con el fin de lograr crear sombras sobre la sentencia de Ecuador, planteó un juicio en las Cortes de Nueva York, supuestamente arguyendo que habían actos de fraude en la sentencia. Pero es caso tan interesante que Chevron ha llevado el juicio por 2 años consecutivos y ahora que estamos a las puertas de iniciar un juicio ante un jurado, Chevron renuncia a ese jurado. Chevron tiene miedo a enfrentarse a un jurado y quiere a toda costa que el juicio sea decidido únicamente por un juez. Si Chevron creyera realmente que sus argumentos son reales, que sus acusaciones de fraude son reales, no tuviera miedo a enfrentarse a un jurado. Pero Chevron tiene miedo a un jurado, por eso quiere que solamente el juez Kaplan sea quien decida en este caso en Nueva York. Es un caso realmente, es un show únicamente de Chevron para tratar de crear sombras sobre la sentencia que ganamos en Ecuador y sobre el crimen real cometido por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Pero tenemos entendido, abogado, que desestimaron cambiar al abogado. ¿Es eso cierto? Al magistrado, perdón. ¿A cuál? Mire. A Kaplan. Sí, bueno, el juez Kaplan está en el caso. Nosotros presentamos un mandamus ante el segundo circuito. Obviamente es una acción súper compleja. Nunca pensamos que iba a ser real, que íbamos a tener éxito, pero había que plantearlo porque no era posible dejarlo directamente. En todo caso, el segundo circuito rechazó esa acción directamente y dijo, bueno, si hay problemas más adelante, vengan con toda seguridad. Y vamos a ir. Pero lo importante en este caso es que Chevron está teniendo miedo a toda costa y rehuye a un jurado como debe de ser. Si es un juicio, si tuviera confianza en sus pruebas que él dice que son de fraude, enfréntese al jurado. ¿Por qué niega? ¿Por qué quiere evadir a toda costa un jurado en Nueva York? Ahora, señor Fajardo, Chevron Texaco insiste en que hay responsabilidad de Petroecuador. Incluso sabemos que Chevron Texaco ha demandado al Estado ecuatoriano cuando no ha sido el Estado ecuatoriano el que ha demandado a Chevron, sino ustedes como abogados de un grupo de indígenas que se han sentido afectados por la petrolera. ¿Hasta dónde realmente está la responsabilidad de Petroecuador y del Estado ecuatoriano en este caso? Mire, no hay cómo mezclar las cosas aquí. Son cosas totalmente distintas y opuestas, están plenamente separadas. El juicio que le ganamos a Chevron es por el crimen que cometió en la Amazonía ecuatoriana desde el año 64 hasta 1990. Hasta ahí el daño ambiental de Chevron son más o menos que arrojó 16.000 millones de agua de galones tóxicas a los ríos de la Amazonía ecuatoriana, que hizo más de 1.000 piscinas, fosas, donde puso todo tipo de desechos tóxicos, que todas las carreteras las cubrió con petróleo. O sea, ese es el crimen real de Chevron. Hay consecuencias a la salud, a la cultura de los pueblos indígenas, a la vida humana, a la economía de la gente. Ese es el crimen real de Chevron Corporation aquí en la Amazonía ecuatoriana. Luego, en las operaciones de Petroecuador es totalmente distintas y separadas. O sea, Petroecuador operó a la área, pero luego en 1990. Y nuestro juicio es únicamente por el daño que se produjo hasta 1990, que no ha sido reparado hasta la actualidad. Abogado, en esta instancia, en esta nueva batalla legal, ¿da lugar o hay lugar para conciliación y estarían ustedes dispuestos a conciliar con Chevron? Mire, tenemos una sentencia plenamente ejecutable y vamos a ejecutarla independientemente de lo que diga Chevron. Vamos a ejecutar la sentencia y nuestra obligación. Si Chevron quiere evitar que ejecutemos la sentencia y propone un arreglo extrajudicial, estamos dispuestos a conversar. Pero nuestra obligación es ejecutar la sentencia tal cual como manda la ley. Agradecemos a Pablo Fajardo, abogado de los indígenas que se declararon afectados por Chevron, que nos acompañó desde Lago Agrio, en Ecuador. Mil gracias. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad metida de exportaciones contratista de la fraude. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país.